Bueno, nosotros, en aras de mantener la pluralidad en el rumbo de la tarde, hemos hecho varios intentos por hablar con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ¿no? Sí. Pero ha sido imposible. No sé si sus ocupaciones no le permiten poder conversar con nosotros. Una respuesta Pero que quede claro que queríamos oír su versión también. Claro, porque nosotros queremos ver qué es lo que pasa. Claro. Y Y que busquen y que encuentren una solución Claro. armoniosa. La versión es que, como salió publicado en el listín, esa declaración, él hizo una declaración ya de respuesta al listín. Pero yo creo que además del listín se ha publicado ya en muchos medios, incluyendo en Rumbo de la Tarde. Bueno. Miren, hay quejas sobre el tema de que se están produciendo apagones, pero se está vendiendo la idea de que eso es generalizado, y eso no es cierto. El ministro de Energía y Mina, el ingeniero Antonio Almonte, aseguró hoy que los apagones que se producen en algunas comunidades y barrios no se corresponden a una situación generalizada en todo el país. Dijo que esas interrupciones del servicio eléctrico que se reportan en algunas calles son de manera momentánea, al decir que puede ocasionarse por una sobrecarga en los circuitos. Es algo que uno tiene que reiterar, que en algunas comunidades o barriadas se produzcan algunas averías y entonces pueda haber apagones momentáneos. No decisiones de las autoridades ni porque no haya generación. Esa es la realidad, señores. Miren, hay transformadores. Usted sabe lo que son los transformadores, ¿verdad? Sí. Son esos tanquecitos. Yo no sé qué hacen, pero sé lo que son. Están que los colocan en postes de luz, a veces están en algunas estaciones a nivel del suelo. Entonces, eso manejan determinadas cantidad de cargas eléctricas. Quiero que ustedes sepan que la gran mayoría de los transformadores en todo el país tienen sobrecargas de hasta un 100%. Que miren, somos dichosos que esos transformadores no han explotado y han dado su último suspiro. Porque No, si bien... han provocado... y provocaron apagones por mucho tiempo. Entonces, se está licitando, se van a licitar la adquisición de una gran cantidad de transformadores para ir sustituyendo los que mayor sobrecarga tienen, para evitar que se produzcan esos apagones. Pero esa es una de las causas. No es solo la única que provoca apagones. Ahora, los apagones que pueda haber ahora, el pueblo dominicano tiene que estar seguro de que no son financieros, de que no es porque no se le paga a los generadores. Los generadores cobran al tiempo que establece sus contratos. Ya no se acumulan deudas para poder negociar las penalidades, los intereses, que las moras, que eso subía a millones de dólares para no se sabe con qué propósito. Entonces, vienen transformadores en grandes cantidades, el presidente Abinader ha dispuesto un subsidio especial, se van a comprar, se va a estabilizar aún más el sistema eléctrico en la República Dominicana. Es un compromiso que el presidente Abinader ha hecho y lo va a cumplir. Así que, para los que quieren venderle al país que estamos en una crisis eléctrica, mentira. Vamos a ver. Tenemos al abogado experto en derecho laboral, Agustín Severino. Con él vamos a conversar sobre la última resolución del Ministerio de Trabajo con relación a los empleados domésticos. Doctor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, a su orden. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos visto la resolución ya anunciada oficialmente, aunque se había debatido anteriormente sobre el tema de las compensaciones de trabajo, las compensaciones económicas, los contratos de trabajo de las empleadas domésticas. Y entonces nos preguntamos,
en el análisis del derecho, está cónsono con una realidad que es el trabajo versus el pago y las relaciones patrono-trabajador, porque este es un tema muy conflictivo desde mi punto de vista en relación a lo que es el trabajo formal en República Dominicana. Bueno, usted ha hecho una exposición, no recibe de aquí ninguna pregunta. Sí, bueno, hice una exposición para dejar su consideración sobre este tema. Bien. Sí, sobre ese punto, el punto de partida de todo viene por el convenio 189 del 1 de junio del 2011 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que se dispone, conforme con sus principios y sus normas, a combatir ese vestigio que ha quedado de la sociedad feudal que se llama el trabajo servil. Nos recordamos que la sociedad feudal todos eran siervos de la gleba, eran siervos en su mayoría. Entonces, bueno, aquí nos encontramos con que es la mujer del servicio, y es la mujer porque está en más de un 90% la que realiza ese tipo de trabajo. Conforme con el artículo 258, los trabajadores domésticos son los que se dedican de forma exclusiva y en forma habitual y continua a las labores de aseo, de cocina, etcétera. Fíjense, hay un punto esencial en todo esto. El artículo 258 y siguiente del Código de Trabajo le reconoce algunos derechos a la trabajadora doméstica muy limitados, como son el derecho a gozar de un día y medio libre, es decir, de 36 horas de descanso semanal, pero no prevé, como ahora esta resolución, que prevé que ella debe trabajar alrededor de unas 9 horas continuas y de ahí tener un descanso. Entonces, ¿qué es lo que se persigue ahora con la trabajadora doméstica? Se habla de trabajadora doméstica de manera general. Ahí está el primer error. O sea, ¿por qué? Porque trabajadora doméstica, o sea, para lo que pretende la resolución, establecer un salario mínimo y establecer todo. Caray, parece que perdimos el contacto. Sí. Hola. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahora sí, retomamos. Sí. ¿Por dónde se quedó? Usted decía que hay que establecer lo que se está hablando ahora de establecer un horario mínimo de las trabajadoras. Y los beneficios colaterales que tienen. Sí, se pretende que la trabajadora trabaje 9 horas y que tenga un descanso. Y que haya un salario mínimo establecido, no como se establece ahora, que por el mercado, o sea, por lo que es el mercado laboral de esa trabajadora, sino que haya allí un tipo de salario mínimo que esté regulado y que hayan sanciones. Entonces, hay una cantidad de dislates y de imposibilidades materiales para la concretización de esa resolución. Número uno, ¿cómo se persigue a un hogar? Porque la trabajadora doméstica trabaja en una casa de familia. Uh-huh. Ese sector está protegido constitucionalmente. No se puede escrutar, ese sitio no se puede embargar, los bienes que hay no son inembargables. O sea, cuando se trabaja en una empresa, nosotros tenemos un código de trabajo que habla de sanciones, 6 meses de salario, un día de salario por cada día de retardo en caso de desahucio, despido, dimisión, etcétera. Hay sanciones establecidas contra un empleador de una empresa, ¿no, verdad? De una empresa, sí, claro, sea pública con beneficio o sea una empresa privada. Pero cuando se trata del trabajo doméstico es sumamente delicado. Entonces el primer error es considerarlo a todos iguales. Una pobre trabajadora que trabaja en un banco, que le paga a una conocida del sector para que le busque a los muchachos y se lo lleve a la casa, uh-huh, y le trapee la casa y le limpie. Esa trabajadora no puede pagar el 10%, que es lo que se busca, que no se dice. Lo que se busca es quitarle a los hogares dominicanos un 10%
del salario para llevarlo a la seguridad social, a la TCS, y que de ahí ya pague una AFP, que todo el mundo sabe qué está pasando con la seguridad social, que no hay seguridad social en el país porque son 4 cosas: asistencia médica paga una diferencia, medicina no existe, el pago para el trabajador cuando no trabaja por enfermedad no existe tampoco, no se le paga nada al trabajador, solamente por accidente de trabajo, y la pensión ya sabemos que a nadie se le pensiona. Entonces fíjense que lo que se está persiguiendo es eso, lo que se percibe es, lo que se está buscando en todo esto, no es mejorar la condición del trabajo de la trabajadora conforme a los criterios, a los principios de la OIT, de combate del trabajo, de ese trabajo que se llama trabajo, que le dicen trabajo doméstico, no es trabajo doméstico, sino ese trabajo servil. Trabajo servil es una especie que, aunque alcanzó algo de beneficio después de la esclavitud, no ha de ser un trabajo de una persona esclava. O sea, en su juicio así rápido, yo colijo de lo que usted dice quizás, que hay la búsqueda de un beneficio impositivo más realmente que la solución de un derecho. Si se quiere mejorar la condición que están tercerizados, no tienen se les paga un salario mínimo, andan todos sucios en la calle, mugrosos, no tienen derecho a la participación en los beneficios del artículo 123, para ponerle un ejemplo. Tenemos ya de trabajadores como solo de la Barrigoldo, no le permiten sindicato, eso no le permite el sindicato. Los trabajadores de la Coca-Cola se lo está llevando Cuba, y la Coca-Cola es un emporio a nivel nacional con la República. Trabajadores de la Cervecería Nacional Dominicana, se le da un camión a una persona para que se contrate trabajadores y no un trabajador de la cervecería. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? Si quiere ver, quiere mejorar la condición del sector y de trabajadores. No, aquí hay un propósito, y es que lo que se quiere es eso, percibir de esas entradas domésticas que el Código de Trabajo la prevé como no explotación. No hay explotación, no hay ganancia, no hay peculio, no puede haber entonces participación en los beneficios y no hay prestaciones laborales. Pero a la vez que se persigue eso con la trabajadora doméstica, también se ha concebido que el pago de auxilio y cesantía se llama pasivo laboral para quitarle a los trabajadores eso, o sea, desmejorar su condición. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no se preocupa por ese tipo de reivindicaciones que están ahí y que son de empresas que están produciendo mucho dinero y que debe ser conforme extendiendo o sacando del artículo 194 del Código de Trabajo, que dice a igual trabajo, igual salario? Debe ser también, extrapolando un poco ahí, a buena empresa, buen empleo. O sea, una empresa que dé un beneficio debe tener entonces un buen empleo, con un buen salario, con seguridad, con una buena seguridad social, con seguridad en el empleo. No hay seguridad en el empleo en la República Dominicana. El Ministerio de Trabajo no se preocupa por eso. A un trabajador aquí lo tiran a la calle por cualquier cosa, porque el trabajador que tiene un problema lo lleva a la empresa, y el empleador tiene que ser condescendiente de que se trata de un ser humano. Que muchas veces esa persona necesita una ayuda psicológica y el empleador debe prestársela. El Ministerio de Trabajo debe ocuparse por eso, porque hay asistencia psicológica para muchos trabajadores que han devenido con problemas psicológicos precisamente por asuntos ocupacionales dentro del trabajo. Entonces, eso para mí es lo que se persigue detrás de esta resolución. Lo que se persigue es un boom político de que vamos a reivindicar a la trabajadora doméstica, que es una trabajadora que se le dice chopa, que se le tiene relegada, que se le tiene maltratada. Son denigradas. Entonces, de hacer toda una campaña política, pero en el fondo es una hipocresía, porque ahí tenemos, como le digo, otros trabajadores, los trabajadores cañeros, de Central Badajoz, aquí. ¿Qué hace el ministerio con un trabajador que va a reclamar? Le dice, bueno, yo le hice el trabajo, lo único que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada, porque es una política del Estado tendente a proteger la inversión extranjera y los capitales por encima del factor humano, de ese factor tan importante como componente de la producción de riqueza
en la República Dominicana. Eso es lo que se persigue. ¿Por qué? Porque tenemos los demás ejemplos y tenemos que venir de arriba abajo. Decimos, bueno, la OIT dice, no, los principios de la OIT dicen, debemos mejorar la condición de todos los trabajadores, todos. Pero cuando vemos que en el sector, por ejemplo, del hogar, no hay explotación, no hay ganancia, no hay nada, y lo van a tratar a todos igual, decimos, bueno, podemos decir, bueno, sí, hay gente que trabaja en una casa familiar, gente que son ricos. Entonces, vamos primero a establecer ingresos. ¿Cuántos ingresos? Bueno, toda casa, familia, donde el trabajador doméstico, como tiene que definido por el 258, que es el trabajo que se dedica al asunto de habitación, de cocina, de limpieza. Pero ahí hay unos ingresos de 300,000 pesos. De ahí en adelante, vamos a ponerle seguridad social, pensión y de todo. Pero no me digan que una muchacha que trabaja en un banco, una trabajadora que le pide el hijo en la casa, que ella no lo puede atender, esa trabajadora el ministerio me la va a llevar allí y que le va a imponer sanciones que van a ser inejecutorias, que no va a poder ejecutar por tratar de una casa de familia. Es una bola de nieve, es una cadena. Sí. Ajá, entonces te voy a poner esa trabajadora va allí, llama a esa muchacha que trabaja en el banco para que registre un contrato con él, donde se establezca el salario, que no puede ser menos del mínimo, pero también ese es otro problema. Es un asunto que esa trabajadora no puede pagar ese salario que le imponga el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque es una situación, señores, de hecho, es una situación, no es una realidad social y económica que hay en el país. Entonces, ahora esa realidad social y económica no podemos tratarlo a todos iguales. En la Constitución de la República dice, somos todos iguales ante la ley. ¿Qué es eso? Una mentira de hipocresía. Porque en la práctica sabemos que no somos iguales. ¿Usted cree que esto podría provocar despidos o menos empleados domésticos en lo adelante? Pero claro que sí, excelente su pregunta. Así mismo es, eso lo que va a traer es eso va a traer desasosiego, eso va a traer choque, va a traer problemas, porque cuando una trabajadora vaya y trabaje 2 días, ¿qué va a hacer? Ella va a estar mirando y una cosa para el Ministerio de Trabajo, y esa trabajadora lo que se está generando es un enemigo internamente dentro de esa casa de familia. Así es. Los trabajos de casa de familia son de carácter familiar. Se entabla una relación familiarizada, es distinta a una empresa. Incluso las negociaciones de salarios y de tipo de trabajo se hacen verbalmente entre los patronos y los trabajadores. Claro, sí. Tú me vas a hacer esto, me vas a hacer aquello, yo te voy a pagar tanto, te voy a dar pasaje. No, y en la proporción del trabajo que usted va a realizar en ese hogar también. Sí, sí. De eso depende mucho el salario y las condiciones. Sí, sí, sí. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo va a evaluar esa resolución aquellas empleadas que duermen en sus lugares de trabajo? La comida, ¿cómo se va a evaluar esto? Mire, muy interesante eso de que la trabajadora duerma. La trabajadora, por lo poco que gana, prefiere para el ahorro permanecer ahí. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Que el 50% del salario de ella establecido, si yo le pago a esa trabajadora 10,000 pesos, ella gana 20. Porque se presume que los otros 10 ya lo consumen en la casa. Sí. Entonces ella se queda dentro de la casa. ¿Precisamente para qué? Para poder ahorrar dinero. Sí. Para poder ahorrarse ese dinero. Es una persona que ya es familia, que va a formar parte de la familia. Entonces viene el Ministerio de Trabajo con algo que quizá en otro país ha lugar a ello, por el desarrollo económico, por lo que sea. Pero aquí no, aquí eso lo que va a traer es desasosiego, eso va a traer problemas, eso va a traer que la trabajadora, espérate que el Ministerio de Trabajo me tiene una resolución que dice también que había que tener un seguro médico. No está el seguro médico, como está allí, tú lo que tienes un segurito de nada, cuando vengan uno, mira, el seguro no le cubre nada. Pero hay que pagar el 10% a la TCS, que eso lo tiene la resolución. Entonces lo que estamos viendo aquí es que quien está promoviendo eso es para hacerse con el 10% de todos los hogares que por necesidad tengan que emplear a una trabajadora doméstica. O sea que con ese 10%. Ya el salario mínimo no va a ser 10,000 pesos, va a ser 11,000, porque vas a tener que pagar el 10% de lo que representa el seguro médico para la empleada. Si fuera 10,000 pesos. Si fuera 10,000, eso sí. Le digo. Sí, exacto. Entonces
aquí vemos que es un asunto totalmente irracional, donde la realidad social y económica de la República Dominicana, la idiosincrasia de la sociedad dominicana, la situación del desempleo, no se toman en cuenta ninguno de esos factores, que son factores constantes que estarán presentes en esa estación de trabajo que se pretende regular, porque eso existe. Pero señores, dejen eso así, que eso está bien así. Hola, las avispas no se pullan, dejen esa vaina así. Ellos pretenden lograr un beneficio político con eso. Y evidentemente que la gente está ganándose la gran cantidad de lo que es que la pandemia se ganaron 6.000 millones. Las ARS se ganan 6.000 millones de pesos. Ese es uno de los negocios más lucrativos que hay en el país. Bueno, pero siguen buscando también más, y ahora han visto que aquí también hay a dónde coger algo, así que vamos a entrarle a eso, pero claro, con la propaganda de que van a combatir el trabajo servil, de que es la mejoría para todos, lo mismo que viene con el asunto de que los niños, el trabajo de la niñez. Los chinos tienen los niños trabajando desde que nacen, y el hombre lo primero que tiene que hacer es trabajar. Es una inversión, como esto de invertir en los valores. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es aprender a ganarse la vida, porque siempre va a tener que ganarse la vida. No, así es que le da valor a las cosas también. Ajá, exactamente. Pero ¿qué tenemos? No, que la OIT venía con campaña permanente, primero el trabajo, y todos esos cartelones, no trabaje, estudie. Las dos cosas, como hacen los japoneses y hacen los chinos. Trabaje y estudie, pero primero trabaje, porque primero se necesita aprender a ganarse el sustento de su vida, como lo dice. Hacer el ente productivo. Son cosas que para este país, no sabe para otro, pero para este país le hace muchísimo daño. Eso hace muchísimo daño. Ahora, ¿qué pasa? Hay que llevar a Ginebra, Suiza, hay que llevar todos los años un informe de que la República Dominicana está acorde con todas las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Supuestamente, entre comillas, para no recibir sanciones, el país recibir sanciones a nivel internacional y tener una mala imagen sobre el asunto de la relación obrero-patronal. Pero en la práctica vemos lo que están haciendo los muy grandes del país. ¿Qué están haciendo los muy grandes de la República Dominicana? Todos los días más dinero y ganando mucho más, importándole poco. ¿Qué pasa con el trabajador? Nosotros somos abogados tanto de empresas, de sindicatos y de trabajadores que no son sindicalizados. Pero da mucha pena la política que siguen estos gobiernos, no tendente a que el componente humano sea dignificado como pretende la OIT, que haya trabajo digno y que haya respeto para el trabajador. No, la cosa se ha dejado a que si yo tengo mi empresa y yo quiero sacar a un trabajador y echarlo a la calle, lo echo a la calle. Y que a los 10 años que venga con una sentencia y le pago, pero di el ejemplo de que aquí tengo un garrote para el que no haga lo que yo abusivamente pretendo que se haga. Y que abusivamente, muchas veces trabajadores embarazadas, no, yo que la embaracé, para afuera se va. Váyase que yo no voy a cumplir con eso. Y así sucesivamente. Bueno, doctor Agustín Severino, muchas gracias por esta conversación edificante por demás. Estamos siempre a su orden para seguir edificando a la gente a través de ese medio tan escuchado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son las 6:27 minutos. Vamos a la pausa. Este es el rumbo de la tarde. Aquí están los poderosos.